En el desarrollo de un proyecto de steel framing, nos vamos a encontrar con situaciones en la cual el panel estructural estará sometido a cargas laterales. Y estas cargas laterales pueden generar dos efectos en el panel. El primero es el caso de un volcamiento, el cual genera reacciones de tracción en la diagonal del panel y dando así la generación de fuerzas de tracción y de compresión en los elementos de borde. Y otro fenómeno en conjunto que se genera es el desplazamiento horizontal, produciendo en la base esfuerzos de corte. Para controlar estos efectos utilizamos anclajes de borde, que en los manuales técnicos podrás encontrarlos como anclajes AN1, pero en la jerga tradicional, sobre todo en ingeniería estructural, utilizamos el término de anclaje de tracción. Y para poder controlar el efecto del corte, utilizamos los anclajes AN2, que también son conocidos como anclajes de corte. En cuanto al anclaje de tracción, nosotros utilizamos unos dispositivos que se conocen comercialmente como anclaje AN90 y AN60, los cuales tienen características específicas de dimensión y de material. Pero una de las cosas que cuesta mucho encontrar de manera muy detallada en manuales técnicos es el tema de la perforación, cuyo diámetro máximo es de aproximadamente 13.7 milímetros. Entonces, al momento de incorporar estos anclajes en los bordes de los paneles, nosotros vamos a introducir una varilla en la perforación y no podemos llegar y utilizar cualquier diámetro de varilla. Por lo tanto, el diseño de los elementos de borde está limitado al espaciamiento de esta perforación. Y en ese contexto, y en función de la experiencia del profesional, habitualmente se utilizan las varillas de anclaje de media pulgada. Entonces vamos a tener que desarrollar una familia paramétrica de los anclajes AN90 y AN60, pero también debemos desarrollar familias paramétricas de la varilla de anclaje, así como de la tuerca y la golilla, o bien la arandela. Un tema interesante de estas varillas es que las puntas tienen un detalle, como por ejemplo este corte en cuña de una varilla que está destinada para ser utilizada en cápsulas químicas. Y hay otro detalle en punta de estas varillas que tienen una terminación natural, las cuales están destinadas para ser utilizadas en mezclas de inyección. Entonces estas varillas de anclaje no van aisladas y necesitan un componente adicional para que se genere la unión por medio de adherencia entre la masa de hormigón y el anclaje. Y en ese sentido existen diferentes tipos de adherentes que se utilizan en la interacción anclaje y la masa de hormigón. Entre ellos tenemos el adhesivo epóxico. Para entender un poco más este proceso, imaginemos que tenemos una masa de hormigón, de cualquier característica geométrica que ésta sea. Nosotros construimos el panel y este se monta en esa masa de hormigón. Una vez montado el panel, incorporamos los anclajes AN90 o AN60, dependiendo del caso, y al instalar estos anclajes, nosotros vamos a poder marcar la perforación en la solera inferior, con lo cual podemos proceder a generar la perforación tanto de la solera como de la masa de hormigón. Una vez generada la perforación, debemos limpiar los excedentes de polvo que quedan en ella. Y en un sitio aislado, sacamos los productos del compuesto A, el compuesto B, generamos la mezcla hasta obtener algo de un color más o menos gris e introducimos ese producto y una vez rellenada la perforación, procedemos a instalar la varilla de anclaje. El segundo método que existe es a través de la incorporación de unas cápsulas de anclaje, que son unas cápsulas que pueden ser de plástico o de vidrio. Y el proceso consiste en introducir estas cápsulas dentro de la perforación, instalar las varillas de anclaje mediante un proceso de rotación mecánico, y eso va a producir que la cápsula, por medio de esta rotación, colapse y se genere la mezcla mediante esta rotación de la varilla, recubriendo así todo el manto
de la perforación y del anclaje. Un detalle muy importante es que si vas a utilizar esta metodología, tienes que obligatoriamente usar varillas de anclaje cuya punta debe estar acuñada para que pueda generar el colapso de la respectiva cápsula. Y la última metodología, por lo menos de las que son más conocidas, y en la que al menos yo suelo siempre utilizar o más bien recomendar, es mediante el mortero de resina epóxico inyectable. Consiste en la utilización de un dispositivo manual en cuyos cartuchos incorporas la mezcla tanto del compuesto A como del compuesto B, y estos son expulsados mediante una boquilla en el cual en toda esta interfaz se mezclan en conjunto para salir de esta boquilla. Lo importante es deshacerse un poco de esta mezcla antes de ser aplicado en las perforaciones. Una vez realizado esto, aplicamos el producto de manera directa por medio de la boquilla a la perforación, se recubre con el adhesivo epóxico y luego introducimos la varilla de anclaje. Y en esta metodología podemos utilizar una varilla con terminación de punta de manera natural. En cuanto a los anclajes de corte, existen algunos métodos bastante conocidos que suelen utilizarse, como por ejemplo el anclaje de espárrago. El espárrago es un término que es bastante utilizado en obra y en realidad es simplemente una varilla corrugada. Esta varilla debe estar embebida en la masa de hormigón antes del hormigonado, o también puede ser mediante un proceso de post-instalación. A través de una broca se genera la perforación, colocas un adhesivo de anclaje, como por ejemplo el del último método que vimos anteriormente. A través del método de inyección, introduces la varilla corrugada y luego se introduce una pieza de madera que, dependiendo de la solera, será la escuadrilla a la cual tendrás que utilizar. Y luego de ello se atornilla lateralmente con autoperforante cabeza de lenteja, fijándose al menos 4 tornillos en ambos lados. Y luego se genera el doblado de esta barra corrugada y finalmente se engrapa. En términos prácticos no suelo utilizar mucho este detalle porque hay otras alternativas que son mucho más elegantes. Otra de las metodologías que al menos aparecen también en los manuales técnicos es la utilización de los clavos de impacto. Y en este sistema de fijación, que es mediante pólvora, se puede utilizar los clavos sencillos o los clavos con arandela. Siempre es más recomendable utilizar los clavos con arandela. Sin embargo, sí considero que es bastante útil para la división de espacio. Por ejemplo, en pórticos de hormigón armado, uno tiene todos los elementos estructurales que van a ser resistentes ante fuerzas de viento, de sismo, en fin, cargas gravitacionales. Y cuando uno quiere generar las divisiones de espacio, en esos casos podría utilizar perfiles tabique. Y como esta metodología es bastante rápida, podemos ir incorporando los clavos de anclaje para ir definiendo las divisiones en ese tipo de proyectos. Pero en el caso de las viviendas, creo yo que una de las metodologías más adecuadas, y la cual es mi favorita, es la utilización de anclajes acuñados. Y esto consiste en que en la solera inferior, en el cual nosotros ensamblamos un PGC, cuya longitud es de 100 milímetros aproximadamente, conocido como despunte. Y luego de ello fijamos a cada lado con 3 tornillos cabeza de lenteja. Y finalmente marcamos, generamos la perforación respectiva e incorporamos un anclaje acuñado del tipo KB1 de 3/8 de pulgada o bien de media pulgada. La recomendación habitual para estos anclajes acuñados es que tengan un distanciamiento máximo entre ellos de 60 centímetros. Ahora, por supuesto, existen más anclajes acuñados con mayores características y desempeño estructural como el KB3. Sin embargo, cada uno de estos debe ser justificado por el estudio de ingeniería estructural y por los cálculos respectivos. Ahora, en general, para el caso de los anclajes de corte, este suele ser uno de los métodos que más suelo utilizar en los proyectos. Considero que es bastante óptimo y muy fácil de aplicar en la obra. También tiene ciertos matices de optimizar el material.
porque cuando uno desarrolla, por ejemplo, una cercha o un panel, van sobrando segmentos de perfiles por el proceso de corte, y esos segmentos, que ya no son útiles para desarrollar algún elemento estructural de la vivienda, podemos reutilizarlos como despunte en las zonas de anclajes de corte. Una vez que tenemos montado nuestro panel e instalado los diferentes anclajes, tanto de tracción como de corte, podemos incorporar las cartelas o los gussets en los paneles según el plano de estructura y luego instalar la cinta de acero galvanizado para desarrollar el proceso de tensado a través del ángulo tensor. Y aquí viene un detalle que es muy importante. Cuando nosotros generamos la rotación del tornillo, sabemos que el fleje comienza a deformarse y en la diagonal se pierde longitud, lo cual hace que esa fuerza de tensión inicial que queda en el panel se vaya incrementando en todo este proceso, produciéndose un levantamiento inicial del panel si es que éste no ha sido anclado debidamente. Por eso mi recomendación es que una vez se han montado los paneles e incorporados los anclajes, esperes a lo menos 1 o 2 días antes de generar el proceso de tensado de las diagonales, si es que vas a incorporar esto como elemento de rigidización de la estructura. Ok, con esta pequeña introducción vamos a dar inicio al desarrollo de las familias paramétricas de anclaje y comenzaremos con el anclaje AN.